con la clase del día de hoy, ¿verdad? Haciendo un pequeño repaso, en la clase pasada mencionamos algunas virtudes de lo que era el trabajo, mencionamos algunas culturas que se van teniendo, ¿verdad? A través del tiempo, mencionamos en específico dos, la cultura de la exclusión y la iniquidad, y la cultura de la idolátrica del dinero, que son factores pues que van perjudicando día a día el sentido digno del trabajo en sí. Hoy vamos a continuar y como dice acá el subtema, ¿verdad? Hasta el más corriente tiene una dignidad. Bien, vamos a ir, ¿verdad? Leyendo y también vamos a ir meditando algunas cosas. En este sentido, yo les voy a, antes de iniciar la lectura, ¿verdad? Quiero preguntarles, no, bueno, la pregunta va a ser general, ¿verdad? Les voy a preguntar obviamente todo. Y es la siguiente. ¿Ustedes consideran que todo trabajo es digno, sí o no? ¿Y por qué? Le pregunto a Catherine. Catherine, ¿vos consideras que todo trabajo es digno? ¿Sí o no y por qué? Pues depende. Ujú, La ¿de qué? mayoría quizás, pero hay unos que no. Por ejemplo, consideran la prostitución como un trabajo y no es digno. No, o sea, a la dignidad humana le falta ahí porque están las mujeres, su dignidad es pisoteada por otros. Ok. Ahora, si esta mujer quiere dedicarse a eso, uno, obviamente, encontramos mujeres que lo hacen, ¿verdad? Entre comillas, lo vamos a poner por necesidad. Pero también hay mujeres que lo hacen porque, bueno, sin querer denigrar a la figura de la mujer, ¿verdad? Pero hay mujeres que lo hacen porque quieren ejercer ese tipo de trabajo. Ellas faltarían también ahí a su dignidad, sí o no. ¿Qué crees vos? Yo creo que sí, porque aunque ellas quieran hacerlo pues por su voluntad propia, algunos hombres solo son agresivos por querer forzarla a hacer cosas que ellas no van a querer, aunque ellas estén trabajando por voluntad propia. Porque aunque ellas quieren trabajar en eso, no significa que ellos van a amarla, violarla, todo eso. Ok. Don Brian, por favor, ¿usted considera que todo trabajo es digno, sí o no, y por qué? ¿Me escucha, profe? Sí, Yo considero que todo trabajo es digno mientras sea de forma honrada. ujú. ¿Y cuándo un trabajo podría ser no honrado? ¿Qué dijo? ¿Cuándo un trabajo se vuelve deshonesto o no es honrado? ¿Cuándo no es? Ajá, Cuando, por ejemplo, robar, eso no es honrado, va en contra de, por ejemplo, nuestra reputación, que nos tienen como ladrones o cosas así. ok, gracias. A ver, Stephanie, ¿vos considerás que todo trabajo es digno, sí o no, y por qué? Fíjate que no sé si solo soy yo, Stephanie, pero no te escucho. Sí veo que tienes activado tu micrófono, pero no sé, tal vez tendrás problemas con el micrófono, no sé. Bueno, te salvas por hoy. Eh, Kimberly, por favor, ¿vos consideras que todo trabajo es digno, sí o no, y por qué? Kimberly. Yo estoy, considero que un trabajo es digno
no haya impostores o no se robe a otras personas. Cuando se está ganando el dinero en base a la verdad y siendo sincero, básicamente. Ok. Gabriel, ¿vos qué opinás? ¿Perdón? A Gabriel le pregunto, Gabriel Romero, por favor. ¿Vos considerás que que todo trabajo es digno? Dijo, profe. Discúlpame, no te escuché, Gabriel. Que si puede repetir la pregunta. Ah, ok. ¿Considerás que, que todo trabajo es digno? ¿Sí o no y por qué? Pues, de hecho, creo que en sí no todos los trabajos llegan a ser dignos porque, retomando el argumento de Brian, que había dicho que la honradez tiene que ver bastante, trabajos como lo podrían llegar a ser licorerías, tabacalerías o cosas así que dañan a la salud de la persona, sea indirecta o directamente, realmente no están tomando de forma digna el trabajo. Y por Ok. eso siento que Ujú. cada persona que trabaja en ese tipo de cosas, o como dijo Katherine, acerca de no por decir que lo está dignificando. Ok. Muchachos, si me escuchan entrecortado, ¿verdad? Me disculpan. El internet está presentando un montón de dificultades. Como ustedes miran, yo estoy en el colegio, entonces quizás por eso no me escucho bien o me escuchan entrecortado o pegado, no sé. Al último que le voy a preguntar, Jonathan, ¿vos consideras que todo trabajo es digno, sí o no y por qué? La verdad sí considero que todo trabajo es digno, ya que todo trabajo sirve para poder ganar dinero y poder ganarse la vida. Ujú. Bien, vamos a ir viendo, muchachos, aquí, muchas gracias, ¿verdad? A los que compartieron su opinión. Vamos a ir viendo aquí en esta lectura que estamos haciendo y ya se lo adelanto, ¿verdad? Antes de entrar a la lectura, solo quiero mencionar algo. El factor, ustedes lo van a leer ahí, el factor que hace digno un trabajo no es el ejercicio de este en sí, sino es la persona humana, ¿verdad? Entonces, este factor es el que hace digno un trabajo. Ahora bien, ¿todo trabajo es digno? Sí. ¿Por qué? Voy a explicar esto, ¿verdad? De, antes de entrar en polémica, ¿verdad? Obviamente, quien difiera del pensamiento puede compartirlo y así podemos intercambiar ideas. ¿Por qué todo trabajo es digno, muchachos? Porque todo trabajo constituye, como lo dijimos en la clase pasada, el propósito de un trabajo es generarse, obviamente, economía, pero también un desarrollo profesional, un desarrollo ético, un desarrollo, pues, un desarrollo, sí, integral. Cuando ustedes mencionaron estos ejemplos de cuando un trabajo podría no ser digno, vamos a estudiar algunas cosas con respecto a esto, ¿verdad? Pero ya le adelanto una idea principal. No hay que romantizar la criminalidad. O sea, no hay que justificar como un trabajo a quien roba, a quien vende drogas, por ejemplo. Esto no es un trabajo, esto es un crimen. Desde que yo vengo y robo, es un crimen, no es un trabajo. Desde el momento en que yo ando vendiendo drogas, marihuana, piedra, lo que sea, yo no estoy trabajando, estoy ejerciendo un crimen. Ahora, ustedes me dirán, pero profesor, o sea, uno considera un crimen eso porque usted considera que eso es malo, pero para quien considere bueno, entonces eso es bueno. No, ¿verdad? Vámonos por el estado del derecho. El derecho plantea la venta ilegal perdón, la venta de drogas como ilegal. Entonces, al ejercerlo, yo estoy en contra de lo que el derecho, de lo que las normas me piden. Por lo tanto, ya ahí entro en un delito. Bien, el tema no es el derecho. A lo que voy es que el crimen no lo podemos romantizar, ¿verdad? Uno no roba por necesidad, uno no vende drogas por necesidad, uno no se mete a hacer cosas malas por necesidad. O sea, uno trabaja por necesidad.
pero uno no puede justificar el robo, la pobreza, el crimen en sí con la pobreza. Por eso hay que tener en cuenta esto, ¿verdad? Ahora, esto cuando hablamos de crímenes, pero creo que fue, si no mal recuerdo, Catherine, la que mencionaba el ejemplo de la prostitución. Esto es un aspecto que lo podemos profundizar, ¿verdad? Ya que no es un crimen. Las mujeres que se dedican a este tipo de trabajo no están cometiendo un crimen a como lo está cometiendo el que roba, a como lo está cometiendo el que mata, el que vende cosas ilegales, etcétera. La mujer que se dedica a esto, ya que podemos profundizar más que todo en temas morales, ¿verdad? Porque hay muchos factores que influyen. Yo ponía un ejemplo cuando una mujer quiere dedicarse, y se lo digo porque sí existen casos de mujeres que se dedican a ese tipo de trabajo. No sé si será porque les gusta o no sé, pues, pero ellas quieren dedicarse a eso. Y al haber un consentimiento, entonces ya el hombre que solicita el servicio del trabajo sexual ya no entraría, ya no infringiría en una violación, porque la mujer está dando su consentimiento. Pero bien, insisto, ¿verdad? Esto es en cuanto a derecho. No existe una violación porque hay consentimiento por ambas partes, la mujer ya es mayor de edad, entonces está todo bien. Pero hay un aspecto moral que también lo mencionaba Catherine, ¿verdad? Cuando un hombre que pues se sobrepasa en cuanto al servicio que contrató, en cuanto a denigrar la dignidad de la mujer, hacerla sentir menos y todo esto. Por eso digo, ¿verdad? Hay muchos factores que mencionar en cuanto a este tipo de trabajo porque no son un crimen. Sin embargo, uno puede decir, este trabajo entonces es digno o no es digno. Entonces, cuando afecta a la figura de una persona, un trabajo, entonces podría no ser tan digno como presente, ¿verdad? Y hay que tener muy en cuenta estos aspectos. En lo personal, yo considero que la prostitución no, o sea, no es algo que perjudique la dignidad de una mujer, porque la dignidad de una mujer está por el hecho de ser persona, por el hecho de ser mujer, no por el hecho de lo que hace. O sea, todo ser humano tiene una dignidad desde el momento en que nace, desde el momento en que y esa dignidad no se atenta contra nada. Ahora bien, ya los hechos que van cometiendo, que otras personas quieran afectar esa dignidad, ya ahí es donde podemos ir profundizando este análisis del trabajo de la prostitución, que creo que lo podríamos hablar, ¿verdad? No, quizás no en un debate, pero sí como en no sé, como en un simposio o algo así, donde podamos compartir ideas para profundizar el tema, ¿verdad? Y bueno, a mí en lo personal me queda una tarea, comenzar a investigar acerca de este trabajo de la prostitución para saber qué postura podría tomar yo en lo personal, y creo que lo mismo podrían hacer ustedes, ¿verdad? Indagarse sobre este tema y ver qué tipo de postura se puede tomar. Porque, bien, ahora que iniciamos la lectura, vamos bueno, voy a pedirle el favor a Stuart. Por favor, Stuart, ¿puedes leer ese párrafo? Ah, ¿hasta ¿Cómo? dónde, profe? Todo el párrafo, ahí voy a ir bajando yo. Nos encontramos en un momento crucial donde el empleo es más precario que nunca. Los ingresos económicos de las familias para afrontar el día a día están sujetos a constantes manipulaciones, y la flexibilización a favor del capital cabe a la vida de los trabajadores y trabajadoras. El primer fundamento del valor del trabajo es la persona humana, su sujeto. Se mide sobre todo con el metro de la dignidad del sujeto mismo del trabajo, o sea, de la persona que lo realiza. Es decir, todo trabajo, el más corriente, posee la altísima dignidad propia de trabajo. Además, todo trabajo expresa mente. Ante el trabajo, el hombre no solo transforma la naturaleza, adaptándola a las propias necesidades, sino que se realiza a sí mismo. Es más, en un cierto sentido, se hace más hombre. Bien, muchas gracias, ¿verdad? Esta cita se toma, ¿verdad?, de esta encíclica Laudato Excelsium como les mencioné anteriormente, del Papa Juan Pablo II.
Y arranca con una idea que nosotros no somos ajenos a esto, ¿verdad? Los ingresos económicos de la familia para afrontar el día a día están sujetos a constantes manipulaciones. Y esto es más que claro, ¿verdad? Aquí no podemos negar que hace quizás 10 años o un poco menos, la canasta básica andaba alrededor de los 6.000, 5.000, 6.000 Córdoba. Ya hoy en día, en 2020, ya finalizando, sí, este año, entrando al 2021, la canasta básica anda alrededor de los, ¿qué? 14.000, 15.000 Córdoba. O sea, es una constante manipulación. La cuestión de los impuestos, la cuestión de, de algunos extras que cada ciudadano debe de pagar porque es parte de la normativa, eh, entre otras cosas, ¿verdad? Esto es algo que se enfrenta, ¿verdad? En todo trabajo, en toda circunstancia, pero vamos a tener en claro que no siempre, o sea, políticamente hablando, no siempre es bueno, ¿verdad? ¿Por qué digo políticamente hablando? Por el hecho de que cuando una norma se aprueba, sí, se aprueba y entra en vigencia, obviamente pues afecta a toda la población. Por eso aquí abro un paréntesis, ¿verdad? Por eso uno no puede decir, yo no dependo del gobierno, o sea, obviamente no dependemos de ellos, pero sí nos vemos afectados por lo que el gobierno de turno vaya decidiendo. Por ejemplo, tenemos la devaluación del dólar. Hace muchísimos años un dólar valía que 10 córdobas, 12 córdobas, 15 córdobas. Hoy constantemente y semanalmente el dólar va cambiando a tal punto de que ya hoy en día un dólar vale 35 córdobas. O sea, se le va dando menos valor a la misma moneda, se le va dando menos valor al mismo Córdoba y eso provoca pues de que tengamos problemas en nuestra propia adquisición de productos, porque antes el dinero, y ustedes pueden preguntar, ¿verdad? Antes a sus padres el dinero, perdón, les rendía un poco más de lo que ahora. Y es parte del diario vivir, no solamente es por el trabajo, no solamente es por las circunstancias, es algo que tristemente día a día se va manipulando por quienes ostentan uno u otro poder. Y como ustedes miraban ahí, dice, ¿verdad? El primer fundamento del valor es la persona humana. Yo aquí quiero hacer un paréntesis, ¿verdad? Quiero aclarar que la persona humana corresponde en sí al factor de nosotros, ¿verdad? Hombres y mujeres. Lo digo porque en una ocasión algunos chavalos como que se reían porque me decían, pero profesor, la persona siempre es humana. No, hay mucho, dentro del Estado del Derecho hay muchos tipos de personas. Un tipo de persona que nosotros conocemos dentro del Estado del Derecho y es como una de las más comunes, es la persona jurídica, ¿verdad? Entonces hay varios tipos de personas y por eso se aclara la persona humana. Entonces, este factor es el que hace que un trabajo sea digno, ¿verdad? Por eso también tocando un poquito el tema de la prostitución, o sea, la mujer en sí tiene su dignidad. Ya hay que ver el tipo del trabajo, el tipo de desempeño del trabajo, pues que quieran atentar contra la dignidad de una persona. Ahora bien, ponemos el ejemplo que dijimos que podíamos profundizar de la prostitución. Sin embargo, existen trabajos donde también se atenta contra la dignidad de la persona y son incluso, ¿verdad? Son hasta trabajos formales, donde donde un jefe quiere pisotear la dignidad de sus trabajadores, donde incluso donde un mismo trabajador quiere pisotear la dignidad de sus mismos compañeros. ¿Por qué? Porque yo tengo más experiencia, porque yo tengo más años, y en lugar de que esa experiencia le sirva a los nuevos que están entrando para que ellos aprendan, más bien se utiliza para pisotear la dignidad, para hacerles sentir menos. Y este aspecto, muchachos, se vive en cualquier área. Al menos yo soy músico, yo me dedico a tocar en algunos grupos y cuando hay músicos con mucha experiencia, a veces no todos, ¿verdad? Pero algunos tienden a humillar o a menospreciar el trabajo de los músicos que están todavía aprendiendo la rama. Entonces es triste porque este aspecto como mencionamos en la clase anterior, de la cultura de la exclusión, se va propagando un poco más. Y en el aspecto laboral también, ¿verdad? Entonces decíamos que el factor humano es lo que hace digno un trabajo. Por eso todo trabajo, muchachos, es digno.
y ya pues miraremos en algún otro momento donde podamos compartir la idea de estos tipos de trabajos donde podríamos analizarlos con más profundidad. Pero bien, ¿por qué quiero insistir en este hecho de que todo trabajo es digno? Porque yo le invito, ¿verdad?, a que podamos reflexionar sobre esto, a que no cometamos el error de menospreciar, denigrar o hacer menos a una persona por su trabajo. Y voy a poner los ejemplos con ejemplos muy sencillos. Cuando nosotros vemos a un vendedor ambulante y tristemente vivimos en una cultura así, ¿verdad? Creemos que esta persona vale menos porque su trabajo no es tan digno, entre comillas, socialmente hablando. Y cuando hablamos, por ejemplo, de alguien que trabaja en una oficina o si ostenta un cargo alto, qué sé yo, por ejemplo, que un gerente de banco, uno a un gerente de banco hasta tiende a endiosarlo. ¿Por qué? Porque tiene un puesto alto, porque gana mucho dinero y todo esto. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre uno y el otro? Es simplemente el pago. Que el hombre que vende, qué sé yo, esquimo en su carrito, mensualmente ganará sus 6.000 Córdoba. Y en cambio el hombre que es gerente de un banco ganará 30 veces más. Obviamente económicamente hablando existe una gran diferencia, pero moralmente hablando ambos constituyen la misma dignidad. Y es aquí donde nosotros, vuelvo y repito, debemos de tener en claro que el trabajo es digno. No importa qué tipo de trabajo sea, no importa cuando hablamos de trabajo, ¿verdad? Vuelvo con la idea que les mencioné anteriormente, el crimen no es un trabajo, el crimen no es una forma de subsistencia, por lo tanto no romanticemos el crimen. Y se los digo porque en algunas ocasiones ya me ha tocado yo he platicado con chavalos que han estado presos y, a mí me lo afirmaban, me decían, Carlos, yo robaba por necesidad. Y una vez miré la imagen en Facebook, se me hizo mucha gracia porque yo le dije lo mismo, o sea, seguramente yo trabajo por hobby, ¿verdad? Para gastar tiempo, porque no tengo nada que hacer. Y realmente no, uno no puede afirmar que un delincuente ejerce un trabajo, porque no, ellos no ejercen un trabajo, ellos ejercen un crimen. Ahora, vámonos por la definición de trabajo. ¿Qué cosa es la definición del trabajo? Es aplicar conocimiento en determinada área a cambio de un pago, en este caso podría ser, ¿verdad? Pero a veces hay varios tipos de remuneraciones, no solamente económicas. Están, por ejemplo, los voluntariados que tienen otro tipo de remuneraciones, están las labores sociales que son trabajos, pero tienen otro tipo de remuneraciones. Pero tengamos en cuenta esto, ¿verdad? Que es un trabajo es donde yo aplico un conocimiento para ejercer determinadas funciones y a cambio de eso yo tengo una remuneración económica, que es la más común. Entonces yo por ese factor, yo no puedo romantizar el crimen, yo no puedo hacer creer de que una persona puede llegar a robar por necesidad, de que puede vender cosas ilegales por necesidad. Bien,